Buenos días, bienvenidos a la ponencia Cáncer de mama triple negativo, enmarcada dentro del 19º Congreso Iberoamericano de Pacientes con Cáncer organizado por CEPAC. En esta ocasión contamos otra vez de nuevo con la presencia del doctor Juan Antonio Guerra Martínez, jefe de servicio de oncología en el Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid, que será el encargado de ofrecernos la sesión. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias por venir. Yo me dedico, yo aparte de ser jefe de servicio, me dedico fundamentalmente al cáncer de mama desde prácticamente los inicios de mi carrera en la oncología, ya por el año 94. Pertenezco a los grupos de investigación GEICAM y SOLTI y soy miembro de USOMA, que es el grupo de investigación en cáncer de mama a nivel europeo. Y una de las líneas más importantes de investigación en las que yo desarrollo es el cáncer de mama triple negativo. ¿Y por qué me parecía interesante hablar del cáncer de mama triple negativo? Porque es un tumor que tiene muy mala fama. Porque además el título, el nombre incluso tiene como una connotación peyorativa, triple negativo, 3 veces malo, como que entonces la paciente que lo tiene como que se siente muy desamparada, es que conmigo no pueden hacer nada, y no, simplemente es un tumor más, es el 10, 13, 15% de los cánceres de mama, más frecuentemente aparece en mujeres jóvenes, está con frecuencia ligado a mutaciones de BRCA1 y BRCA2 y no es posible el tratamiento hormonal, porque no hay receptores. La característica es que son tumores con receptores hormonales positivos o receptores hormonales negativos. Si el tumor no conserva esos receptores, pues no los podemos utilizar en el tratamiento. Eso es una característica del tumor. Y además tampoco expresa el receptor DER2. Lo que pasa es que eso ya es un poco diferente porque desde hace unos años contamos con el concepto de DER2 low, que son tumores de mama o pacientes con tumores de mama que expresan de una forma menor el receptor DER2. Entonces esas pacientes que antes eran etiquetadas como triple negativos realmente son pacientes DER2 low porque no tienen receptores hormonales positivos, pero sí cuenta con una expresión, aunque sea pequeña, del receptor DER2, y entonces eso ya tiene otra connotación, es decir, porque lo del triple negativo tiene esa connotación de 3 veces mal, pues ahora ya sabemos que esas pacientes realmente lo que hay que hacer es identificarlas bien y tratarlas como corresponde. Perdona, una pregunta, ¿qué porcentaje de pacientes son ER2 low? Low, perdón. Pues a ver, las que son ER2 positiva puro son un 30% de los casos y las que son ER2 negativo puro es como un 10% de los casos, pues el resto son ER2 low, o sea que es un porcentaje muy grande de la población. Lo que pasa es que si hay receptor de hormonas positivos, se consideran que son pacientes con tumores luminales, receptores positivos, y son pacientes con receptores negativos pueden ser un tipo ER2 enriquecido cuando expresan de forma máxima el receptor y en menores expresiones del receptor se consideran ER2 low, pero es un porcentaje que puede hasta un 60 o un 70% de la población. ¿No? O sea que lo que pasa es que tiene que ser receptor de hormonas negativo, ER2 low, ¿no? Que luego hay pacientes que son las que realmente tienen más riesgo, que son las pacientes que tienen receptor hormonal negativo y ER2 sin expresión, que esas son las basal light, que tienen un porcentaje, que son un porcentaje es verdad, con peor pronóstico, pero lo normal es que se tenga una expresión de receptor de 1 más, 2 más, que es decir que es ER2 low. Entonces, esto es un poco lo que ejemplifica lo que es los carcinomas de mama triples negativos. Se caracterizan por la presencia de receptores de estrógenos y progesterona y un receptor de crecimiento que es el ER2. Entonces tendremos las pacientes con tumores luminal A, que tienen una gran expresión de receptores hormonales, tanto de estrógenos o progesterona, y el ER2 es negativo, que es este. Este es el receptor de ER2, que es negativo, y este es el receptor de progesterona y este es el receptor de estrógenos. Bueno, pues estas pacientes son pacientes luminales A que tienen una gran expresión de receptores de estrógenos y de progesterona y el ER2 no está presente. Luego están las luminales D, que tienen expresión de receptores pero no es muy grande y incluso alguno de los dos puede ser negativo. Son pacientes luminales porque expresan receptores pero en menor proporción. La diferencia entre estas y estas es que estas tienen normalmente una baja proliferación tumoral, es decir, los tumores se proliferan poco,
y responden muy bien a la terapia hormonal. Las pacientes luminales B, que tienen menores expresiones del receptor, van a responder bien a la hormonoterapia, pero también a la quimioterapia, y es probable que necesiten un tratamiento de quimioterapia. Luego están las pacientes ER2 enriquecido, ER2, que son las que ni tienen receptores de estrógenos ni de progesterona, pero el receptor de ER2 está presente, y luego están las pacientes triples negativos que no tienen receptores de estrógeno, o sea, los tumores, las células del tumor no expresan receptores de estrógenos, ni de progesterona, ni de ER2. Probablemente haya que llamarles, porque la de triple negativo suena bastante mal. Pueden ser tumores, hay varios términos, porque además engloba un espectro muy grande de pacientes, desde tumores muy indolentes y muy poco agresivos a tumores muy agresivos, como cualquiera de las demás. Hay tumores que por ejemplo, los tumores medulares, los carcinomas medulares de mama, son tumores triple negativos, son probablemente los tumores con mejor pronóstico que tienen, incluso con enfermedad ganglionar, son tumores muy poco agresivos. Pero son tumores triple negativos al uso, pero son carcinomas medulares que tienen muy buen pronóstico. Entonces hay que tener muy claro cómo diagnosticamos el caso para etiquetarlo como esto. Y probablemente con el tiempo le cambiemos el nombre, porque es bastante feo. Y luego dentro de las pacientes que consideramos ER2 negativo, lo que comentábamos ahora, realmente aquí están incluidas aquellas pacientes que tienen expresiones de 0 de ER2, 1 o 2. Las 3 serían estas. 3 más son estas, 2 más, 1 más, 0 están aquí. Y dentro de ese grupo, las que tienen expresión 0 en ER2 son las que a esas sí que las reservamos peor pronóstico. Pero el resto son tumores que lo que hay que hacer es, como siempre, establecer el diagnóstico de la mejor forma posible. Entonces, más o menos este sería el porcentaje. Todos los casos los podemos distinguir entre las que son receptores positivos y receptores negativos, y aquí estaría que las que no tienen, y estamos hablando de la expresión general del receptor, receptores negativos, ER2 negativos serían las triple negativas, que serían un 13%. Luego están las pacientes que tienen receptores negativos y ER2 positivo, que es un tipo muy poco frecuente, que son las que denominamos ER2 enriquecido, que son solo un 5% de los casos, pero estas pacientes responden especialmente bien a la terapia con anti-ER2. Es más, hay un estudio en el que nosotros participamos, el estudio, ¿cómo era? Pamela, el estudio Pamela. Qué nombre más mono. Sí, es que ahora los estudios clínicos, en lugar de ser, todos tienen o nombres en clave, depende, como vemos, o ahora se intenta, porque es muy fácil identificar lo que todo el mundo habla, el estudio Pamela, el estudio ERA, el estudio Mona Lisa, el estudio Cleopatra, el estudio Olimpia, porque es muy fácil, todo el mundo sabe, el estudio Olimpia, mujeres triple negativo con mutación del BRCA. Pues ya sabemos lo que estamos hablando. Entonces, el estudio Pamela demostró, en el que nosotros participamos, que hay un subgrupo de pacientes ER2 positivos, receptores negativos, en los que solo la terapia anti-ER2, sin nada más, ni quimioterapia ni nada, era efectivo. Y las pacientes podían alcanzar respuesta completa patológica solo con el tratamiento ER2, no necesitaban más. Luego están las triple positivas, que si tenemos triple negativo, tenemos triple positivas. Todas las que tienen doble positivo, que son las que tienen receptores hormonales positivos y ER2 positivo, que son el 10% de todos los casos, y el más común es donde están las pacientes que tienen receptores hormonales positivos y el ER2 negativo. ¿Vale? ¿Cómo diagnosticamos el cáncer de mama triple negativo? Pues igual que cualquier otro tumor. Normalmente tenemos una lesión palpable. Es frecuente que el primer diagnóstico sea una lesión palpable, porque como tiene una proliferación mayor, suelen tener un crecimiento rápido y por lo tanto la paciente suele notarlo. Frecuentemente está acompañado de ganglios axilares, porque como crece rápido suele tenerlo, y se pueden presentar como cánceres de intervalo. ¿Qué es un cáncer de intervalo? Pues es el tumor que aparece después de una mamografía normal. Si una paciente se hace mamografías anuales, resulta que el tumor aparece cuando 6 meses después ya se ha hecho una mamografía normal. Entonces eso es verdad que indica que es un crecimiento tumoral rápido, porque lo normal, en condiciones normales, que una paciente se hace una mamografía, ella no nota nada, va a hacerse su siguiente mamografía cuando le responde y el radiólogo ve una pequeña alteración que resulta que es un tumor de mama. Y estas pacientes, a lo mejor haciéndose mamografías anuales,
resulta que 6 meses después de una mamografía normal se nota un bulto. Es decir, que en 6 meses el tumor ha crecido y el radiólogo cuando revisa la mamografía anterior no ve nada en la zona donde ha crecido el tumor. Y eso es lo que se llama cáncer de intervalo. Siempre va a ser necesario hacer mamografía y ecografía. Se necesita siempre tener una biopsia previa para tipificar bien el tumor. Cuando nosotros vemos en una mamografía una lesión sospechosa, siempre hacemos una biopsia primero para confirmar que es un cáncer de mama y no una lesión benigna. Y además qué tipo de cáncer de mama es, si es triple negativo, es positivo, lo que sea. Y es imprescindible hacer resonancias para el diagnóstico, como cualquier caso de cáncer de mama. O sea, que hasta aquí todo igual, pero con esas condiciones. Normalmente es una lesión palpable, que suele tener ganglios, que crece rápido y puede ser un cáncer de intervalo. Y además puede aparecer en mujeres muy jóvenes. Pues lo que hemos dicho, es imprescindible hacer la resonancia para el diagnóstico, para programar la cirugía, y es esencial descartar la presencia de ganglios en la axila, y si es necesario hay que hacer un estudio de estadificación, porque cualquier caso de cáncer de mama, sea del tipo que sea, necesitamos hacer un PET, que es una forma muy buena de estratificar el tumor. Ver que es un tumor triple negativo que tiene ganglios, o sea, un tumor de mama con ganglios ya necesita una estratificación mayor, porque si ya tiene ganglios tenemos que diagnosticar previo a la cirugía o cualquier procedimiento que hagamos que no se trata de una enfermedad ya diseminada. Una pregunta, como has descrito que son neoplasias de crecimiento rápido, ¿es frecuente que el diagnóstico sean pacientes metastásicas? No más que las, no necesariamente. No necesariamente, pero son las pacientes las que tenemos que estar seguros que no hay. Porque si alguna paciente con un tumor en el diagnóstico puede tener metástasis en el diagnóstico, pueden ser las pacientes con tumores triple negativos por el conociendo la biología tumoral del tumor, la biología celular del tumor. Entonces, en estas pacientes es especialmente necesario, si tienen un tumor con ganglios en la axila, descartar que tengan metástasis, pues como cualquier otra, pero en estas con más idea. Entonces, para el tratamiento, es decir, porque lo que nos importa es el tratamiento. ¿Qué queremos con el tratamiento de un cáncer de mama? ¿Qué es lo que buscamos? Quitar la enfermedad y que además la enfermedad no vuelva. ¿Y qué es lo que nos preocupa a los oncólogos? ¿Lo que vemos o lo que no vemos? Lo que no vemos. Porque lo que vemos lo quitamos. Lo que no vemos no sabemos dónde está y es lo que nos juega malas pasadas a nosotros y sobre todo a nuestra paciente. Entonces, es imprescindible en todo tumor, sea el tipo que sea, estadificarlo adecuadamente. Siempre estadificarlo adecuadamente. Pero más en estos tumores porque tienen unas especiales características que nos hacen que no podamos cometer errores al principio del diagnóstico. Entonces, en el caso de tumores grandes o con afectación ganglionar o ambos, el tratamiento neoadyuvante permite el tratamiento con inmunoterapia que además aumenta la tasa de respuestas completas. En la charla de antes comentábamos la necesidad de hacer que la enfermedad responda. Entonces, si hay un tumor en el que es muy necesario conseguir que la enfermedad responda, es en los tumores triples negativos. Entonces, ¿por qué? Porque si es un tumor grande o tiene ganglios positivos, ya hay aprobado un fármaco que es el pembrolizumab que aumenta la tasa de respuestas completas hasta un 64%. Y en los tumores triples negativos, también en los ER2 positivos puros, en los tumores triples negativos, la respuesta completa patológica en un tumor triple negativo es un marcador subrogado de supervivencia. Es decir, las pacientes con tumores triples negativos que hacen respuesta completa a la quimioterapia e inmunoterapia neoadyuvante, lo normal es que luego no recaigan nunca. En nuestra serie, que ya tenemos mucha experiencia en los tumores triples negativos, las pacientes con tumores triples negativos que han hecho respuesta completa patológica, es decir, que cuando la hemos ido a operar después del tratamiento ya no quedaba enfermedad, claramente demostrado, es decir, que el patólogo no ve enfermedad residual, esas pacientes nunca recaen. Y eso es una información muy relevante para estas pacientes. ¿Por qué? Porque el hecho de la respuesta completa patológica en un tumor triple negativo tiene ese valor de respuesta a largo plazo. Es decir, una paciente que hace una respuesta completa patológica después de un tratamiento neoadyuvante, que normalmente incluye ya la inmunoterapia porque está aprobado porque se sabe que es efectivo, permite darle una información muy relevante a la paciente, es que lo más probable es que no recaiga nunca. Perdona, ¿qué quimioterapia? ¿Qué combo de quimio? Perdón. Pues el concepto de quimioterapia neoadyuvante lo manejamos bien.
Sí, Es, previo a la intervención. claro, es un tratamiento que damos previo a la intervención quirúrgica para conseguir una buena respuesta en el tumor. Normalmente, cuando uno piensa en una paciente con un tumor de mama, sea el tipo que sea, piensa que está lo que yo veo y lo que no veo. Lo que no veo es lo que me va a dar un susto y va a jugar una mala pasada. Entonces, cuando yo estoy enfocando, pensando en una paciente con un tumor de mama triple negativo, tengo que pensar que tiene lo que yo veo en los estudios de extensión, tiene un tumor en la mama y a lo mejor con ganglios en la axila, pero puede tener enfermedad micrometastásica en otra parte del cuerpo que yo no estoy viendo. Pero solo puede tener la paciente con tumor triple negativo y la paciente con un tumor L2 positivo o un luminal puro y duro, simple, de 1 centímetro. Lo pueden tener todas. Pero las pacientes con tumores de mama triple negativos pueden tenerlo con mayor frecuencia. Entonces, cuando yo enfoco a una paciente, digo, vale, yo tengo a esta paciente que tiene su tumor en la mama y su extensión a la axila. Si yo la quito la enfermedad, fenomenal. He quitado todo lo que veo, pero lo que no veo se ha quedado tal cual estaba antes de la operación y después de la operación está tal cual, en el sitio donde estaba. No hemos modificado nada. Bien, es verdad que cuando a una paciente se le quita el tumor primario de la mama es como la nave nodriza de todo el asunto. Quitando la nave nodriza, digamos que los ovnis que están por ahí circulando se pierden y no saben qué hacer. Y es verdad que está demostrado que cuando se quita el tumor primario, las metástasis suelen tener cambios, porque el sistema inmune de pronto se da cuenta que algo ha pasado. Entonces el sistema inmune ahí sí que actúa. Entonces quitamos el tumor principal y hay una respuesta inmune frente a las células tumorales. Y además se sabe que hay una comunicación continua entre la nave nodriza, el tumor principal, y las metástasis que puede haber, aunque sean muy pequeñas. Entonces al faltar la nave nodriza, el tumor principal, esas metástasis muchas regresan o desaparecen porque no saben qué hacer y muchas desaparecen. Pero con que quede una ya tenemos el problema montado. Eso crecerá y con el tiempo dará una metástasis pulmonar. Y esa metástasis está desde el principio. No aparece como años después, como por arte de magia, en el pulmón de una paciente tratada de un tumor triple negativo 6 años después. Está ahí desde el principio. Entonces, si yo quito lo que sé que está, estoy perdiendo una información muy relevante, que es ver qué le pasa al tumor cuando les pongo a un fármaco y quiero ver qué pasa. Entonces, si yo quito el tumor y estoy tratando a ciegas, porque no sé lo que le está pasando a la célula metastásica que puede haber. Pero si yo trato desde el principio con el tumor puesto, estoy tratando desde el principio el tumor que sé que está y lo que no está lo estoy tratando igual. De forma que cuando terminamos el tratamiento y comprobamos que la paciente ha hecho una respuesta completa patológica, es decir, ya la opero y el patólogo me dice dónde está el tumor, que normalmente está marcado para que sepamos dónde está, me dice el patólogo, aquí no hay tumor, ni hay tumor en la axila. Y yo sabía que había un tumor de 3 centímetros en la mama con 3 ganglios positivos en la axila. Se quita todo eso y dice el patólogo, donde estaba el tumor ya no está, lo que veo es un lecho tumoral donde el tumor ya ha desaparecido. Entonces pensaré que el resto de la enfermedad que no veía también ha respondido, porque es una respuesta muy homogénea. El tumor, lo más probable es que allá donde estuviera, ha respondido. Con lo cual, tengo una información muy relevante. Perdona, ¿y la actitud terapéutica en cuanto a la neoadjuvancia es la misma si hay afectación ganglionar o no? A ver, cuando son tumores pequeños sin enfermedad ganglionar, lo podemos poner en duda porque parece que no aporta, porque son tumores que probablemente sean un tipo de tumor triple negativo con buen pronóstico. Mientras que cuando nos encontramos un tumor grande o con ganglios o grande y con ganglios, lo mejor es intentar hacer un tratamiento neoadjuvante, porque además sabemos que la tasa de respuestas completas con inmunoterapia, que es un tratamiento aprobado recientemente, ya un par de años, aumenta la tasa de respuestas completas hasta un 64%. Es decir, que hay un 64% de pacientes que ya de entrada con el primer tratamiento lo más probable es que nunca recaigan. Fenomenal. Pues es una información que tenemos que dar. Y además, en los pacientes que no hacen respuesta completa, es verdad que ahí sí que podemos encontrar, y si esta paciente tiene mal pronóstico, pero como cualquier paciente que le hacemos tratamiento neoadjuvante y nos responde, si no hace una respuesta, ya sabemos que tiene mal pronóstico porque con lo que hemos utilizado, que a un 64% de pacientes les va bien, hay un porcentaje de pacientes que no les ha ido bien. Entonces yo, después de la cirugía, hago algo para intentar recuperar ese riesgo. De la otra forma no lo sé, lo hago a ciegas porque esto a lo mejor es un concepto un poco filosófico, pero yo cuando veo en los medios de comunicación
que alguna persona, algún famoso o famosa termina su tratamiento de quimioterapia y dice, ya ha superado su enfermedad, digo, qué suerte que tiene un oncólogo que tiene una bola de cristal que lee el futuro. Yo no sé, no puedo leer el futuro. Entonces yo, cuando termino un tratamiento de quimioterapia en una paciente que se ha operado y le hemos dado quimioterapia, me dice la paciente, estoy curada, digo, no lo sé. Porque como yo no sé si lo que yo no veía ha desaparecido con la quimioterapia adyuvante, no sé qué va a pasar. Probablemente no necesitabas la quimioterapia, te la hemos dado sin necesidad y la enfermedad no va a volver. Pero como había factores de riesgo, te lo hemos dado. Entonces yo no sé, si nunca más vuelve la enfermedad puede ser o porque nunca la hubo y la quimioterapia la dimos de balde, o la que había, la hemos destruido con la quimioterapia adyuvante y entonces hemos acertado. Pero yo eso no lo voy a saber nunca. Mientras que las pacientes con tumores triple negativos, si yo doy quimioterapia adyuvante y la paciente responde, sé que lo más probable es que no le ocurra nada en el futuro, hasta en un 64% de los casos. Que no está mal. Pues entonces siempre va a ser mejor empezar primero con el tratamiento. Si el caso lo permite. Si el caso lo permite. Hasta ahora lo que está probado es en tumores de más de 2 centímetros o con ganglios. Pero por debajo es que se consideran que son tumores de triples negativos de mejor pronóstico. O sea, un tumor de mama triple negativo que no llega a los 2 centímetros y que no tiene ganglios, probablemente sea un tumor de mama poco agresivo que se puede hacer primero la cirugía o luego el tratamiento. Pero cuando tiene ganglios y tiene o un tamaño mayor de 2 centímetros, sí que se debe hacer neoadyuvante. ¿Y el grado de proliferación? También, es que se suele asociar, normalmente los tumores negativos tienen altos grados de proliferación. Yo tengo un 70. Es lo más probable, es lo más normal. Yo no tengo tratamiento ninguno, no estoy tomando absolutamente nada. Y pero tengo la mala suerte... La operaron y la trataron. Me operaron, me trataron, pero tengo la mala suerte de que mi oncólogo no me comenta absolutamente nada. Yo le pregunto, ¿por qué no tomo tratamiento? Simplemente me dice, tu cáncer no tiene tratamiento. No me dicen, o sea, soy totalmente desinformada. Entonces, exactamente yo no sé si estoy bien, si estoy mal. Tengo unas visitas muy esporádicas. Yo tengo muy poquito pecho, las mamografías no me cogen nada, porque yo lo tenía adosado prácticamente en las costillas, o sea, estaba muy abajo en la zona de la costilla. Y yo me encuentro bien, ¿no? Y encima yo soy muy positiva, pero es que mi oncólogo no me cuenta absolutamente nada. Mi recomendación es que a los oncólogos nos encanta que nuestros pacientes nos pregunten y nos encanta que vayan con una lista de preguntas. Me harto a preguntar y su respuesta es, aquí está el ordenador y yo estoy ahí, su respuesta, nada, todo bien. Yo me lo creo que todo bien, pero dime pues si algo. dice que está bien, todo bien, pregúntese. Todas las dudas que tenga, vamos a hacer una cosa, para no personalizar, seguimos con la charla y luego si después hablamos, para no personalizar. Vale. El manejo quirúrgico sigue siendo esencial en el cáncer de mama triple negativo en estadios tempranos. Consideramos este estadio temprano cuando tiene menos de 2 centímetros o no tiene ningún ganglio. Todavía sigue siendo la cirugía el tratamiento estándar porque parece que la neoadjuvancia no aporta, porque probablemente sea un subgrupo de pacientes con buen pronóstico no muy diferente a los pacientes con tumores. Y de hecho, ahora como está de moda el menos es más en oncología, el restringir los tratamientos en los tumores triple negativos. Entonces hay tumores pequeños o como veremos ahora con unas características histológicas que probablemente no tengamos que hacer nada después de la cirugía. Solo la radioterapia si se ha hecho una cirugía conservadora y ya está, porque la paciente va a tener buen pronóstico. Una pregunta, aquí en estos casos, ¿la cirugía, la habilidad del cirujano es especialmente relevante o no es? A la hora de operar es un tumor como cualquiera. Es un tumor, además suelen ser tumores muy circunscritos que normalmente tienen se distinguen muy bien, se marcan muy bien. Lo que tiene que ser es un buen cirujano para todo el mundo, pero en esto no se necesita una especial predisposición. En pacientes con tumores localizados, la cirugía conservada de la mama acompañada de radioterapia es una opción segura y efectiva. En tumores localizados, es decir, menos de 2 centímetros, sin ganglios, la secuencia de tratamiento sería cirugía y radioterapia como adyuvancia. Y el hecho de añadir quimioterapia en función de una serie de factores de riesgo se puede aplicar porque, digamos que el tratamiento adyuvante lo que busca es
evitar que la enfermedad aparezca. ¿Por qué evita que la enfermedad aparezca? Porque destruye las células, las micrometástasis que pueda existir en el cuerpo, que nosotros no hemos podido evitar. Es decir, vuelvo a lo de antes. Me preocupa lo que no veo. Y como no sé si hay algo, lo trato con quimioterapia. En este caso no tengo otra opción porque tiene que ser quimioterapia. Y además los estudios han demostrado que la cirugía conservadora no aumenta el riesgo de recaídas locorregionales en comparación con la mastectomía. Es decir, no es necesario, porque si hay un tumor triple negativo, hacer siempre la mastectomía. Eso es una falacia, ¿no? Necesita lo que hablábamos ayer. Si el tamaño tumoral con respecto al tamaño de la mama permite una cirugía conservadora es el tratamiento más óptimo, siempre y cuando vaya acompañado de un seguimiento adecuado y de radioterapia. Porque cuando hacemos cirugía conservadora y no podemos dar radioterapia, estamos facilitando la posibilidad de recaídas locales. Cuando hacemos cirugía conservadora con radioterapia, por si acaso por fuera de la zona quirúrgica queda alguna célula tumoral, la radioterapia lo esteriliza muy bien y no hay ningún problema. Entonces, tumor triple negativo no es sinónimo de mastectomía en ningún caso. Y en casos de mutaciones BRCA1 o BRCA2, es decir, o cuando pensamos que el riesgo de recurrencia es muy alto, ¿cómo puede ser esto? Pues por ejemplo, en mujeres que tengan una mama muy densa, en la que es muy difícil el seguimiento con mamografía, pues nos podemos plantear hacer una mastectomía porque es que a lo mejor esta paciente tiene una recaída y yo precozmente no la voy a ver porque la mama es muy densa y me va a dificultar ver la recaída. O en mujeres con mutaciones BRCA1. Recordamos al principio que habíamos dicho que los tumores triples negativos eran los que con más frecuencia, siempre en ese porcentaje de un 5 o un 10%, tenían mutaciones en BRCA1 o BRCA2. Entonces, una de las cosas que podemos hacer en la cirugía es proponer a la paciente que ya se haga una mastectomía bilateral profiláctica con reconstrucción inmediata. Si ya tenemos la constancia que la paciente tiene esa mutación y ya sabemos que una parte del tratamiento es evitar que haya tejido mamario porque es donde está el foco de la mutación, pues el hacer una mastectomía bilateral profiláctica no es una barbaridad. Y si la mama es difícil de seguir, también. Además, esta intervención puede reducir el riesgo de un segundo tumor primario y se ha demostrado que mejora los resultados en pacientes con alto riesgo, sobre todo cuando tienen esa mutación, que son pacientes de muy alto riesgo, ¿no? Porque suelen tener más tumores. Entonces, es una posibilidad que cuando hay un riesgo de recurrencia muy alto porque dificulte el seguimiento de la mama o que sea portadora de una mutación, vamos a un caso habitual. Una paciente que se diagnostica de un cáncer de mama, el que sea, tiene, por la razón que consideremos, hacemos un estudio genético y encontramos que tiene una mutación de BRCA1 o de BRCA2 o de otra serie de genes. Y una de las cosas que podemos hacer podemos hacer tres cosas: meter esa información en un cajón y olvidarnos de ella, que no parece muy razonable. Pero hay pacientes que una vez que lo tienen, dicen yo no, esto no me importa, lo guardamos en un cajón y ya veremos. Luego, hay pacientes que optan por un seguimiento muy estrecho, que es mamografía y resonancia alternando cada 6 meses con una ecografía abdominal, porque como puede haber tumores de ovario dentro de la mutación, pues como los órganos predispuestos al cáncer serían las mamas y los ovarios, pues hay que hacer un estudio abdominal cada año y una mamografía y una resonancia alternando cada 6 meses. Y luego hay la opción de hacer tratamiento quirúrgico preventivo. Es decir, si el objeto de la mutación es que las células de la mama sana de esa paciente o de las del ovario muten y se transformen en malignas, yo le quito las mamas y le quito los ovarios. Esa es una opción. Entonces, si yo ya lo tengo, esa información, cuando he diagnosticado a la paciente, podemos plantear que el tratamiento quirúrgico sea, si la paciente quiere, que se haga ya directamente una mastectomía con profiláctica bilateral con reconstrucción. Eso ya como la paciente prefiera. Y luego, las metástasis cerebrales puede ser una complicación frecuente en el cáncer. Estamos hablando ya de cuestiones del tratamiento quirúrgico. La posibilidad de que una paciente con cáncer de mama triple negativo, cuando recaiga en el cerebro, puede ser. La radiocirugía, hacer cirugías selectivas, pues es muy eficaz. Antes contaba el caso de una paciente mía que hace 5 años ella había tenido un cáncer de mama triple negativo y además es portadora de una mutación. Entonces, a los 2 años el tratamiento del tumor de mama triple negativo, que no se hizo neoadyuvancia porque se podía haber hecho o no, pero se optó por no hacerla, que además se trató fuera de nuestro hospital. Yo la conocí en la recaída cerebral. Ella estaba un día haciendo spinning y tuvo una crisis epiléptica y la llevaron al hospital y tenía una metástasis en el cerebelo. Se la operó, se dio radioterapia, se hizo adyuvancia de esa recaída con inmunoterapia
y la paciente además a 4 años está perfecta. Y encima luego le hemos hecho las cirugías de la mastectomía bilateral profiláctica, le hemos quitado los ovarios, la paciente, hablé con ella antes de ayer, no pudo venir a la consulta porque tenía trabajo y se le hizo tarde y la llamé y está perfecta, pero o sea, que no hay que pensar que las pacientes con tumores triples negativos van a ir fatal, sino que son pacientes que hay que organizarse las cosas bien. Para ver si tienen metástasis, en el seguimiento no se incluye una prueba que pueda ver la metástasis. No, porque hacer escáneres cerebrales o pruebas de imagen cerebral sistemáticas no aporta nada a la supervivencia. Lo mejor es que cuando la paciente note algo, o sea, nosotros siempre les decimos a las pacientes con cáncer de mama que lo más probable es que la recaída la encuentren ellas y no nosotros. Y lo que tienen que hacer es que cuando note algo que no va bien, que nos consulte. Nosotros tenemos visitas regladas cada 3 meses a los 2 primeros años, cada 6 meses a partir del segundo año hasta el quinto y una vez al año. Pero luego entre medias a la paciente le pueden pasar cosas. Y entonces ella, si nota algo que le llame la atención, y una de las cosas que puede notar es que tenga más cefalea de lo normal o que se maree un poco. Entonces, cuando viene una paciente y nos cuenta eso, hacemos un escáner cerebral. Hacerlo preventivamente, pues tampoco nos va a costar mucho. ¿Vale? Entonces, el tratamiento de la radioterapia estereotáxica nos permite hacer un tratamiento con menor toxicidad que la radioterapia holocraneal y mejora la calidad de vida de las pacientes. Entonces, ¿cuál sería el esquema de tratamiento? Más o menos en lo que nosotros estamos ahora. Y esto le doy las gracias a mi residente mayor Irene, que nos ha preparado unas diapositivas preciosas. Porque nosotros, como trabajamos mucho en cáncer de mama triple negativos, tenemos mucha iconografía. Entonces, vamos a ver. Cirugía de entrada cuando son tumores pequeños, de menos de 1 centímetro sin ganglios. Y entonces, cuando tenemos tumores muy pequeños, es decir, de milímetros, lo que hay que hacer es después el seguimiento. Si han hecho cirugía conservadora, se hace radioterapia y probablemente ese paciente no necesita nada, ni quimioterapia ni nada, porque son tumores ultra pequeños. Cuando son tumores un poquito más grandes, que llegan hasta casi los 2 centímetros, el 1C es hasta 19 milímetros, sí que haríamos quimioterapia adyuvante. Y luego, cuando son pacientes que tienen, cuando tienen, que el tumor es más grande o tiene ganglios, sí que tenemos que hacer una quimioterapia adyuvante y además tenemos que añadir olaparib si la paciente tiene mutación de receptores de BRCA1 o BRCA2. Porque esto es en base al estudio Olimpia, que mostró que la utilización de inhibidores de PARP, que son los que tenemos ahí, son activos en pacientes con cánceres de mama triple negativos con mutación de BRCA1 o BRCA2. Es decir, que después de la quimioterapia, un tratamiento de mantenimiento con unas pastillas de olaparib mejora los resultados. Entonces, ya tenemos en los casos de cáncer de mama triple negativo precoz. Tumores ultra pequeños, seguimiento. Tumores un poquito más grandes, podemos plantearnos la quimioterapia adyuvante y si son tumores de más de 2 centímetros o con ganglios, tenemos que hacer quimioterapia adyuvante, además de hacer un tratamiento con el olaparib. Pero nos vamos a este lado. Cuando ya de entrada diagnosticamos lo que estábamos diciendo antes, un tumor que ya tiene más de 2 centímetros o que además tiene ganglios. O tiene más de 2 centímetros o además es más pequeño pero tiene ganglios. Entonces ahí sí que nos tenemos que plantear el tratamiento con quimioterapia e inmunoterapia negativante, porque sabemos que alcanza hasta un 64% de respuestas completas patológicas. Y ahí interviene el pembrolizumab, que es un fármaco de inmunoterapia. Y entonces, son regímenes secuenciales de antraciclinas y taxanos que incluyen platinos con pembrolizumab. Y hacemos cirugía. ¿La paciente hace respuesta completa patológica? ¿Qué es lo que queremos? En un 64% lo tendremos. Y entonces haremos, aparte del seguimiento, haremos una inmunoterapia neoadyuvante, es decir, durante unos meses después de la quimioterapia y la neoadyuvante, haremos como un complemento de dosis con inmunoterapia. ¿Que la paciente no hace respuesta completa? Podemos hacer 3 cosas. Dar inmunoterapia, mantener la inmunoterapia, aunque no la haya hecho, parece que es mejor que no hacer nada, es decir, aunque la paciente no ha hecho respuesta completa, si mantengo la inmunoterapia es mejor que no hacer nada, o cambiar de tratamiento, y en este caso está aprobado la capecitabina, que es un fármaco por vía oral, que se hace durante 8 o 9 ciclos después del tratamiento,
O otra cosa es que si además tienen mutación de BRCA1, también podemos hacer la adjuvancia con el olaparib. ¿Vale? Y una pregunta, en el caso de los T2N1, si es BRCA positivo, además de pembro, ¿se le puede dar olaparib o no? Sí, después. Después, pero no en la No, a la vez no. neoadjuvancia. En neoadjuvancia no ha aportado. Entonces lo que haríamos sería una neoadjuvancia convencional con inmunoterapia. Y luego, En la neoadjuvancia sí que incluiríamos platinos, porque se sabe que las pacientes que tienen mutación BRCA1 o BRCA2 por unas cuestiones propias de esa mutación tienen alterados los mecanismos de reparación del DNA sobre los que es muy activo los platinos, con lo cual teníamos una información muy relevante para que la neoadjuvancia va un poquito más dirigida con platinos y además con inmunoterapia. Y luego, si la paciente hace respuesta completa, seguimiento con inmunoterapia, y ahí se podría hacer también el olaparib. Y si no ha hecho respuesta completa, podríamos continuar con la inmunoterapia 9 ciclos más, que es mejor que no hacer nada, o hacer quimioterapia adyuvante con capecitabina, que es equiparable a esto, o además luego añadir el olaparib. ¿Vale? O sea, el tratamiento estándar para el cáncer de mama triple negativo ha sido siempre la quimioterapia, a diferencia de otros subtipos de cáncer de mama que pueden beneficiarse de terapias dirigidas a receptores hormonales ULER2, como hemos visto en la charla de antes. Como el cáncer de mama triple negativo carece de estas características, lo que limita las opciones terapéuticas a regímenes de quimioterapia basados en antraciclinas y taxanos y platinos en algunos casos. El uso de la quimioterapia ha demostrado ser efectivo en algunos casos, especialmente cuando se emplea en combinación con agentes como el carboplatino, que es por lo que comentábamos antes. Las pacientes que tienen mutaciones de BRCA1 o BRCA2, como tienen una de las características de esa mutación es la alteración de los mecanismos de reparación del DNA, responden mejor a los platinos. ¿Qué son los defectos de la reparación de la alteración del DNA? Cuando una célula normal se divide y la copia de DNA que hace, del código genético la hace de forma anómala, esa célula es destruida de forma normal. Eso es un mecanismo de defensa que tiene nuestro sistema, nuestro cuerpo, es que cuando una célula en condiciones normales se divide y una de las células que derivan de esa célula ha copiado mal el DNA, esa célula es destruida. Bueno, pues el cáncer, entre otras cosas, lo que permite es que células con esa alteración de la reparación del DNA permite que esa célula siga viva. Eso es una célula cancerosa, porque es una célula anómala que va a seguir replicando. Bueno, pues esas células son más frecuentes en pacientes con mutaciones de BRCA1 y 2 y además responden a los platinos. una cosa, ¿utilizáis preferentemente cisplatino versus carboplatino? Depende de... Normalmente se utiliza carboplatino. Por la secuencia de tratamiento se utiliza mejor el carboplatino porque es menos tóxico y se puede poner semanalmente. Siempre, porque es el platino, semanalmente hay que poner una dosis muy pequeña y los esquemas de validación del fármaco se hacen con carboplatino porque es más fácil y se tolera mejor y no tiene tantos efectos secundarios. Y a ver, la quimioterapia sigue siendo un tratamiento que conlleva mucha toxicidad y en muchos casos las pacientes o no responden o desarrollan resistencia, y entonces esto ha buscado la alternativa más específica, más eficaz y menos tóxica, porque la quimioterapia per se, pues para algunos casos se nos queda corta. Entonces, la inmunoterapia, que ya lo hemos venido diciendo, es una de las terapias más prometedoras en cáncer de mama triple negativo, especialmente en las pacientes con enfermedad metastásica o en pacientes para la neoadjuvancia, porque sabemos que induce una mayor respuesta completa y también en la metastásica, en las pacientes metastásicas. Y entonces los fármacos, como hemos visto su mecanismo de acción, que son los inhibidores de los puntos de control inmunitario, que son el pembrolizumab y el atezolizumab. Es la opción clave en este tipo de tratamientos. ¿Qué es lo que hace el sistema inmune? El sistema inmune no reconoce a una célula tumoral como anómala, que es algo que nosotros no nos podíamos explicar los oncólogos. ¿Cómo es posible que si el organismo reacciona contra infecciones y cualquier cosa que sea anómala, cómo resulta que no está, o un trasplante de órgano, el organismo intenta eliminar eso porque lo considera algo extraño? ¿Cómo es posible que algo tan anómalo para el organismo como una célula tumoral no sea reconocida como algo extraño? Y es porque el sistema inmune está inhibido. O sea,
hay una unión básica para la respuesta inmunológica, es que la célula tumoral se tiene que poner en contacto con un linfocito T. Ese linfocito T, que es una célula de las defensas, establece una comunicación entre esa célula. Y entonces, digamos que como que intercambian información. Entonces, la célula tumoral engaña al linfocito T y dice, no, yo soy una célula completamente normal. Y aquí me quedo. Entonces, el linfocito T se va y busca y se entretiene en otra cosa. ¿Por qué? Porque hay un receptor en la célula tumoral que está expresado que inhibe la respuesta inmunológica en la célula tumoral. Y entonces, los fármacos estos, pembrolizumab y atezolizumab, se ponen en medio de ese receptor de forma que la célula tumoral no se expresa como una célula, digamos, camuflada. Entonces el sistema inmune la reconoce y la destruye. Pues lo que hacen estos fármacos es que inhiben esa respuesta anómala, esa relación anómala entre la célula tumoral y el linfocito T, de forma que el linfocito T la reconoce como algo anómalo y la destruye. Es decir, la inmunoterapia actúa aumentando las defensas del huésped frente al tumor. No hace ningún mecanismo más que se aprovecha, digamos que se pone en medio de esa señal anómala y hace reconocer al linfocito T, la célula que tiene enfrente, como algo anómalo y la destruye. Entonces eso es algo que hemos visto que en los tumores triple negativos es importantísimo. Entonces, porque actúa liberando el freno de las células tumorales, que las células tumorales ponen sobre el sistema inmunológico y permite que las defensas del cuerpo ataquen el cáncer. Y para esto se aprobó el ensayo Impassion 130, que se evaluó la combinación de atezolizumab con un tipo de Taxol en pacientes con cáncer de mama triple negativo metastásico. Entonces, mejora significativa en la supervivencia global y en supervivencia libre de progresión en pacientes con tumores PDL1 positivo. Es decir, el PDL1 positivo es la estructura que muestra la célula tumoral, que es la que engaña al sistema inmune. Cuantas más de estas tenga, más dianas, porque lo que hace el pembrolizumab es bloquear el PDL1. Y como lo bloquea, la célula defensiva encuentra que la célula es anómala y la destruye. Es como actúa. Entonces, cuanto más PDL1 tenga, mejor. Y este estudio fue pionero en demostrar que la inmunoterapia puede ser efectiva en el cáncer de mama triple negativo y ha llevado a la aprobación de esta combinación en varios países para el tratamiento de pacientes seleccionados. En España se utiliza. Esta paciente que comentaba de la metástasis cerebral recibió, después de la radioterapia, de la cirugía y la radioterapia cerebral, recibió una combinación de atezolizumab con Abraxane, que es este fármaco, y la paciente está bien, sin enfermedad, y nunca más ha vuelto a recaer. El tratamiento empezó el tratamiento en enero de 2020, en mitad de la pandemia, que además fue la primera paciente con COVID que yo vi. Porque tuvo un COVID en mitad del tratamiento, además me acuerdo que la vi en urgencias, con el marido, con su gripe, malísima, como no, que yo muy contento de eso, estamos hablando de finales de enero. La volví a citar en la consulta 2 días después y yo me dijo, no, es que mi marido no había podido venir porque está igual que yo. Pues yo no cogí el COVID. Y ella, afortunadamente, pasó su tratamiento con el COVID fenomenal. Y luego, hay un ensayo, que es el Keynote 355, que evalúa el uso del pembrolizumab en combinación con quimioterapia en pacientes con cáncer de mama triple negativo metastásico y también ha mostrado beneficio en términos de supervivencia en pacientes que expresan PDL1. Y esta es la base por la cual nos permite utilizar la inmunoterapia también en pacientes con cáncer de mama triple negativo metastásico, porque antes los pacientes con cáncer de mama triple negativo en enfermedad metastásica lo único que recibían era quimioterapia. Y ahora ya sabemos que hay tratamientos muy eficaces que incluso consiguen respuestas completas y que la paciente no recaiga nunca. Una pregunta, ¿qué porcentaje de pacientes expresan PDL1? Es que depende de cada paciente y de cada tumor. Hay pacientes que expresan un 90%, hay pacientes que expresan un 1%. Con que tengan una expresión de más de 10% ya sería activa la sí. Y este es el Keynote, el de la neoadyuvancia, que es el que hemos comentado antes, que es el Keynote 522, que es el tratamiento en el que se basa la neoadyuvancia. Es los criterios de elección para esta quimioterapia. Estamos hablando de esta situación en cáncer de mama, al que vamos a dar quimioterapia neoadyuvante. Mujeres de más de 18 años, con tumores triples negativos, con afectación ganglionar o tumores más grandes, que tuvieran buena situación y que tuvieran tejido tumoral donde pudiéramos determinar PDL1. Entonces, el esquema de tratamiento es una combinación de carboplatino, paclitaxel con pembrolizumab cada 3 semanas, seguido de
administraciones cada 3 semanas, perdón, de aldiamicina y ciclofosfamida con pembrolizumab cada 3 semanas. Se hacía la cirugía y la tasa de respuestas completas era del 64% frente al 52% con la rama solo con quimioterapia, lo cual es bastante importante porque además sabemos que las pacientes que hacen respuesta completa patológica, lo normal es que nunca recaigan. Y esta es la base por la que nosotros también participamos en este estudio, que está publicado ya en 2020. O sea que ya estos son estudios de hace casi 5 años. Y luego, ¿qué pasa cuando, lo que hablábamos del olaparib, qué pasa cuando volvemos a esa parte del cuadro que a mí me parecía tan interesante, que es el estudio Olimpia, que es el que ha permitido la validación del tratamiento con olaparib, que es un inhibidor de PAP, después de la adyuvancia, o sea, después del tratamiento como mantenimiento. Entonces, el agregar olaparib en pacientes con VRCA mutado mejora la supervivencia de los pacientes, es decir, menos tasas de pacientes recaen. Y luego, en cáncer de mama triple negativo, también es interesante el uso de fármacos conjugados, que lo hemos visto en la charla anterior, combinan un anticuerpo monoclonal dirigido a un antígeno específico de las células tumorales con un agente de quimioterapia, es decir, utilizando determinados receptores de la célula, conseguimos integrar dentro de la célula un determinado fármaco. Y esa combinación hace que se consiga de manera más precisa la destrucción celular con menos daño a las células de alrededor. Entonces, el sacituzumab govitecan es uno de los fármacos conjugados que más eficacia ha demostrado en cáncer de mama triple negativa en base al estudio ASCEN, que mostró una mejoría significativa de la supervivencia global y de la supervivencia en comparación con quimioterapia convencional. Este fármaco además se ha convertido en una opción clave en pacientes con cáncer de mama triple negativo que han progresado tras múltiples líneas de tratamiento. Entonces, cada vez se utiliza más en líneas más precoces de tratamiento. Y además del sacituzumab hay otros fármacos que están en investigación, que sería uno que tiene un nombre tan feo como daltopotamab deruxtecan, que han mostrado resultados prometedores en estudios iniciales. Es decir, que ya hay mucha investigación que va por la línea de o la inmunoterapia o fármacos específicos contra esas mutaciones de BRCA1 o BRCA2 que estas mujeres suelen tener con mayor frecuencia, y sabiendo que la quimioterapia convencional no es tan activa, buscar nuevas combinaciones de fármacos más complejos que lo que hacen es que buscan receptores de la célula y dentro de la célula sueltan una cantidad de un fármaco que inhibe un mecanismo molecular alterado, que es lo que ha llevado al crecimiento tumoral. Por lo tanto, los tumores de mama triple negativos lo que nos requieren es un estudio mucho más exhaustivo de la enfermedad para poderlo hacer. Y entonces uno de ellos es el estudio SASCIA. ¿Qué pasa si una mujer con un tumor de mama triple negativo que no llega a la respuesta completa? No está en ese 64,8% de respuestas completas. Entonces, este estudio en el que nosotros hemos participado, que ya está presentado y pendiente de la valoración definitiva, dice, vale, yo tengo una paciente con tumor triple negativo que no hace respuesta completa, entonces le administro sacituzumab govitecan cada 3 semanas después del tratamiento. Y ahora estamos esperando los resultados que parecen prometedores en que pacientes que antes el tratamiento era o seguir con la inmunoterapia, que no había dado muchos resultados, o cambiar a capecitabina o no hacer nada, la utilización de este fármaco tan complejo parece que va a tener resultados positivos en cuanto al resultado de la enfermedad. Es decir, pacientes con cáncer de mama triple negativo que no hacen respuesta completa tienen mal pronóstico, pero si añadimos fármacos como este, pues las cosas van a ir mucho mejor. Y luego, fundamental, y es el tratamiento personalizado, que es hacer un traje a la medida de la paciente para conseguir el mejor resultado posible. Y uno de los avances más importantes en el tratamiento del cáncer de mama triple negativo ha sido la identificación de biomarcadores que permiten personalizar los tratamientos. Un biomarcador sería el PDL1 o la presencia de la mutación BRCA1 o BRCA2, porque el PDL1 nos permite utilizar pembrolizumab o atezolizumab y además nos permite, si una paciente con una mutación BRCA1 o BRCA2, nos permite utilizar el olaparib, que eso no lo haríamos si no tuviéramos esa determinación. Y además, una cosa que cada vez le damos mayor importancia es la presencia de linfocitos que infiltran el tumor. Cuando el patólogo mira el tumor de mama triple negativo, nos tiene que decir el porcentaje de linfocitos que ve. ¿Qué indica que haya linfocitos en el tumor?
que hay una cierta respuesta inmune. Los linfocitos han llegado al tumor, pues lo están considerando que eso algo no está bien y deberían estar fuera. Es decir, que ya están indicando que el tumor es inmunológicamente activo, es decir, el tumor se está mostrando al organismo como algo ajeno. Entonces, que un tumor de mama triple negativo tenga muchos linfocitos infiltrando el tumor es un dato de buen pronóstico, porque va a responder mejor a la inmunoterapia. Es un tumor que ya el sistema inmune lo está detectando como algo anómalo, o sea, que es una cuestión muy interesante. Entonces, hay estudios que han demostrado que las pacientes con altos niveles de TILs, que es como se llaman los linfocitos que infiltran el tumor, tienen una mayor posibilidad de responder positivamente a los tratamientos con inmunoterapia. Y otros marcadores relativamente importantes, la carga mutacional del tumor. Tumores con una alta carga mutacional tienen más probabilidades de ser reconocidos y atacados por el sistema inmunológico, lo que mejora la eficacia de los tratamientos inmunológicos. Es decir, es un tumor caliente. Nosotros hablamos de tumores calientes cuando inmunológicamente son muy activos, cuando el sistema inmune los está encontrando. Y esos son los tumores que tienen mucha carga mutacional. Sí, es un tumor que es muy activo para el sistema inmune. El sistema inmune lo está detectando y además en esos tumores solemos encontrar alta carga de linfocitos dentro del tumor. Y la integración de estos biomarcadores en las decisiones terapéuticas permite optimizar los tratamientos y mejorar los resultados de las pacientes. Doctor, ¿estos tumores de alta carga mutacional tumoral son parecidos a los tumores colorectales MSI? Van por ese. ¿También puede haber tumores de mama MSI con Sí, lo que pasa es que pero lo que están midiendo, la inestabilidad de los microsatélites, la alta carga mutacional, también la podemos medir. Y sabemos que los tumores de mama triple negativos, al igual que los tumores de colon MSI, tienen una mayor respuesta inmunológica. Por eso. Es decir, que incluso en tumores de colon o de recto, sobre todo en los tumores de recto, con alta carga mutacional MSI positivos, el tratamiento de inducción es el pembrolizumab o un fármaco parecido. Y que esto está cambiando diametralmente cómo enfrentamos la enfermedad. Ahora no es una cosa que está en una parte del cuerpo que se divide de forma desordenada y yo la destruyo con quimioterapia, sino que ahora intento conocer por qué ha habido ese cambio que produce esa alteración y lo trato. Y en este caso sería encontrar que tiene una alta carga mutacional, porque eso nos indica que es un tumor que va a ser mejor tratado con inmunoterapia. ¿Sí? Y luego, como conclusión y como colofón, y luego le podemos dedicar un ratito a preguntas, el cáncer de mama triple negativo sigue siendo uno de los subtipos más desafiantes de esta enfermedad debido a su agresividad y a la falta de dianas terapéuticas, es verdad, porque si no nos atenemos a nada más, solo se puede tratar con quimioterapia. Lo que hay que hacer es organizarse la mente para tratar a cada paciente en la mejor situación. Los avances de la inmunoterapia, las terapias dirigidas, como hemos visto con los ADCs y la identificación de biomarcadores, está cambiando el panorama del tratamiento. Cada vez conocemos más de la biología tumoral de esta enfermedad y por lo tanto somos capaces de mejorar nuestro tratamiento. La combinación de estos enfoques ha demostrado mejorar las tasas de supervivencia y la calidad de vida de los pacientes y se espera que en los próximos años se desarrollen aún más opciones terapéuticas personalizadas, es decir, son tumores que tendremos que hacer una secuenciación del genoma de ese tumor y de la paciente y establecer qué diana terapéutica necesitan. Serán tumores que necesitarán un estudio pretratamiento muy exhaustivo para conseguir hacer ese traje a la medida ideal que va a hacer que la paciente se cure o que su enfermedad evolucione de forma adecuada. Que la investigación sigue siendo clave para el desarrollo de nuevas terapias y para identificar estrategias que permitan mejorar los resultados de este grupo de pacientes y que con los avances en curso el futuro del tratamiento del cáncer de mama triple negativo es cada vez más prometedor y las pacientes pueden esperar mejoras significativas en sus perspectivas de tratamiento a largo plazo. Es decir, que tenemos que olvidar ese concepto de cáncer de mama triple negativo triplemente malo y horrible. Es decir, es un tumor o una paciente con un tumor que necesita un tratamiento en una unidad especializada, que tenga conocimientos de la enfermedad, que tenga posibilidad de hacer biomarcadores, estudios de linfocitos circulantes, que pueda disponer de determinaciones de PD-L1 para hacer tratamientos neoadyuvantes bien establecidos, que permitan hacer una buena cirugía y una buena radioterapia
Y en los casos de que la enfermedad recaiga, hasta ahora contábamos solo con la quimioterapia y varias líneas de quimioterapia hasta que la enfermedad se hacía insostenible, y que ahora contamos con fármacos mucho más dirigidos, mucho más específicos, que van a hacer que la enfermedad mejore, como son la inmunoterapia o los fármacos conjugados. Es decir, que ahora se abre un futuro de esperanza para los pacientes con estos tumores, porque realmente el conocimiento de la enfermedad nos permite saber lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Porque, como voy a decir, los oncólogos estamos ahora, esto va por modas, ahora estamos en el menos es más. Más cuando hay que hacerlo, más hasta donde sea, pero menos siempre que podamos. Y no tratar por tratar, porque al final las pacientes van a tener efectos secundarios a largo plazo que van a impedir que tengan una calidad de vida normal cuando estamos enfrentándonos a mujeres que tienen una perspectiva de vida que es prácticamente la misma que tendrían si no hubieran tenido cáncer de mama, y lo que no pueden quedarles es una secuela a largo plazo por un tratamiento que a lo mejor no lo necesitaban. Porque cuántas pacientes no tienen problemas en los huesos, problemas en el corazón, problemas en los brazos, problemas en muchos tipos de cuestiones que hacen que las cosas vayan mal. ¿Vale? Pues nada, ¿preguntas? ¿Durante cuánto tiempo? Ya viene Perdón. ¿Hay algo o alguna evidencia o sabéis por qué decís que el triple negativo suele afectar más a la gente, lo que suele ser el tipo de cáncer de mama más frecuente en gente joven? Porque está ligado a ese tipo de mutaciones del RC1 y del RC2. O sea, que se relaciona más con el tema genético. Claro, es el que más relación tiene con una alteración genética. ¿Qué ocurre con esto? Que los tumores genéticamente determinados suelen aparecer a edades más precoces. Y esa es la razón. Porque suele haber una base genética, en algunos casos ni siquiera la hemos encontrado, pero probablemente está ahí. Son genes que todavía no hemos identificado. ¿Más preguntas? Y yo no sé, seguro que son cosas mías, pero puede tener algo que ver la base emocional de cada uno para que este tipo de cáncer pueda aparecer. Yo sé que científicamente que eso es una aproximación a lo mejor muy básica. Lo que pasa es que los oncólogos estamos acostumbrados a ver situaciones que producen inmunodepresión que luego hacen que aparezca un tumor. ¿Que haya una relación? No la sabemos. ¿Qué fue antes? Tampoco lo sabemos. Pero tampoco podemos basar todo el esfuerzo terapéutico en que la paciente esté bien a costa de lo que sea. Porque al tumor le va a dar un poco igual. O sea, eso siempre se lo decimos a los pacientes, que cuando nos vienen pacientes, no, es que yo estoy muy animado, yo voy a luchar, está muy bien, como actitud está muy bien, pero eso al tumor le va a dar igual. El tumor le va a dar igual, va a recaer igual, esté la paciente deprimida o sin deprimir. Pero considerar que la depresión va a conjugar un factor importante en el desarrollo de la enfermedad, pues es algo muy, muy básico. Siempre consideramos que una paciente que se encuentra bien psicológicamente va a estar mucho mejor, va a convivir mejor con su enfermedad, pero eso no va a ser determinante en la recaída. La paciente más adaptada, con mejor afrontación de su enfermedad, puede tener un mal pronóstico, y la paciente peor, más deprimida, que lo lleva fatal, porque a su tumor le da igual. Que el sistema inmune pueda influir, sí, pero pensar que la depresión juega un papel tan importante en el sistema inmune, con la cantidad de personas deprimidas que hay en nuestro medio, la cantidad de tumores serían imposibles. ¿Sí? Entonces, yo creo que son aproximaciones muy básicas que tienen que tener algo más detrás. ¿La duración del mantenimiento cuando va a parir? ¿Cuál es? En principio, entre 2 y 5 años. ¿Y ese abanico? Pues depende de las características de la paciente, cómo lo tolere y tal, pero sí, más o menos son en los primeros años de la ambulancia. Porque a veces lo que pasa es que el estudio Olimpia tiene una duración, pero luego hay estudios que dicen, bueno, ¿y qué pasa si hacemos algo más? Y entonces todavía hay estudios que están indicando que probablemente el uso más mantenido todavía siga siendo siempre aporta. Pues, por ejemplo, en las pacientes con cáncer de mama luminal, el tratamiento con tamoxifeno se utilizó 5 años. Entonces, el estudio Atlas nos mostró que 10 años podría ser incluso un poquito mejor que 5. Pero a todas las pacientes les pones 5 años o 10 años, depende de las pacientes. O sea, que a lo mejor pero entre 2 y 5 años sería lo razonable. ¿Y la inmunoterapia? ¿Cuánto tiempo la mantenéis? La inmunoterapia después del tratamiento adyuvante con respuesta completa se administran 9 administraciones más de pembrolizumab. Y cuando es en enfermedad metastásica se mantiene mientras la enfermedad esté respondiendo y no haya toxicidad.
efectos secundarios lo que has comentado antes, ¿no? Sí, a ver, la inmunoterapia nos está enseñando a los oncólogos que hay muchas más cosas aparte de que te bajen las defensas y se te caiga el pelo. Pues estamos convirtiéndonos casi en endocrinos, tratamos bien los hipotiroidismos, los hipertiroidismos, los problemas neurológicos, los problemas digestivos, los problemas cardíacos, porque la inmunoterapia lo que hace es que provoca una respuesta inmunológica muy grande en el organismo, entonces genera una serie de cuestiones que hacen que el sistema inmune se altere y hace que ataquen, a lo mejor estás tratando muy bien el tumor y estás produciendo un hipotiroidismo porque se generan anticuerpos contra el tiroides. Bueno, pues aprendemos a tratar el tiroides. ¿Más cosas? Pues nada, pues muchas gracias y esperamos en el año que viene.